Bueno, bienvenidas a todas las personas que estáis esta tarde con nosotras. Yo soy Nares Montero, soy la presidenta de la Asociación Cultural Ediciones Deliciosas. Somos una asociación cultural que trata de divulgar la obra de mujeres escritoras y artistas de todo tiempo y lugar. Y hoy, para cumplir con nuestro objetivo, nos hemos congraciado y confabulado con una autora con la que ya hemos colaborado antes y a la que tenemos un gran cariño, respeto, aprecio y admiración, así, todo juntito, que es Mónica Caldeiro. Hoy estamos aquí para que presente su último poemario, Latitud Sur, editado por Baraseque Ediciones, y nosotras solo estamos haciendo de intermediarias, pero como buenas intermediarias a nosotras nos gusta liarlo y que se muevan las cosas y que todas tengamos acceso a, bueno, pues a lo que hacen las mujeres escritoras. Entonces, para liar y para mover un poquito esto, hemos convocado dos sorteos, uno a través de nuestro Instagram, que ya se ha resuelto y la ganadora está por aquí, Isabel, y otro que vamos a resolver al final de esta presentación. ¿Cómo? Bueno, pues nuestra secretaria Eleriso va a estar tomando nota de vuestros nombres, y al finalizar la presentación haremos el sorteo vía online. Recordaros que esto está grabado, que si queréis hacer cualquier pregunta tenéis el chat, en caso de que no queráis salir, que vuestra cara no salga, y si queréis que vuestra cara salga, pues simplemente decís, ponéis la manita, lo que sea, os hacéis oír y ya está. Yo sí os diría que esperarais como al final para tener ese turno de preguntas y generar ya una charla después de lo que nos cuenten las personas importantes de hoy, que son Mónica Caldeiro, que es la autora, y Giovanni Collazos, que viene en condición de invitado y de amigo también, y de poeta, por supuesto. Dentro de muy poquito, además, también se unirá a nosotros el editor Antonio Cordero. Pero mientras tanto, a mí solo me queda deciros que disfrutéis mucho de la charla y que muchísimas gracias, Mónica, por contar con nosotras. Yo feliz. Si os parece, le doy pie a Gio para que empiece a preguntarme, a insultarme o a decirme lo que quiera. No, en la vida, nunca en la vida. Bueno, buenas tardes a todas. Si no te gustó el libro, también puedes decir, esto es una mierda. No, sí me ha gustado, si no, no estaría aquí. Yo no suelo presentar libros en general, o sea, realmente a mí, bueno, saludos a todas, a todos los que están aquí presentes. Buenas tardes. Bueno, yo soy Giovanni Collazos, para quien no me conoce, soy de Lima, soy de Perú, llevo aquí un montón de tiempo, en Madrid, y bueno, más bien a mí me ha sorprendido muchísimo, me sorprendió muchísimo cuando Mónica me escribió y me invitó a participar en, más que una presentación, esto va a ser una conversación, un diálogo sobre Latitud Sur, que es el libro que ha publicado con Barasek Ediciones. No acostumbro a presentar libros, entonces yo le dije a Mónica que lo hagamos de una manera distinta quizás a lo habitual, a lo que se suele hacer siempre en una presentación. Y bueno, estoy sorprendido de estar aquí. Y no, bueno, nada, vamos al meollo del asunto, que es Latitud Sur. No, antes que nada, solamente, a ver, por curiosidad, la persona que te presentó aquí el libro en Madrid, en la Central, es un poeta peruano, y bueno, yo también soy peruano. ¿Hay algo que tienes con los peruanos? ¿Te gustan los peruanos? Los poetas peruanos me refiero. No tengo ninguna parafilia específica. No sé, es simplemente con la cuestión de, es más
por vuestra propia escritura y por vuestro trabajo, ¿no? El hecho de que los dos seáis peruanos es una mera coincidencia en realidad. Martín, bueno, sabes que es un erudito en poesía norteamericana y entonces conoce muy bien el pozo de influencias de las que he bebido durante muchísimo tiempo, y además también es el traductor de John Giorno, que es uno de los poetas que ha tenido más influencia sobre mí, sobre todo a nivel performático. Entonces, bueno, le pedí a él que escribiera el prólogo del libro por estos motivos, y entonces también que me acompañara en la presentación en Madrid, ¿no? Un buen prólogo, por cierto. Sí, el prólogo es maravilloso. Y luego, bueno, pues a ti, porque por filiación poética política pensé que eras una persona adecuada para poder hablar de ciertos aspectos del libro que igual pasan un poco más desapercibidos para otras personas, ¿no? Justo ahí quería llegar también, porque, bueno, voy a leer, voy a empezar leyendo justamente un fragmento del primer poema del libro, donde creo que las intenciones son clarísimas, lo que es el libro en realidad, ¿no? O sea, el libro para mí es un libro muy político. Bueno, el hecho de escribir poesía en sí ya es un acto político, ¿no? Es algo obvio, pero el libro es bastante político y empieza fuerte. Dice: en Barcelona, Atenas, Nápoles. Dicen que vendes tu alma a los señores del norte, pero sueñas mientras llevas traje grueso de botones en agosto, pero sueñas mientras planchas la ropa arrugada de una señora del norte. Cuando hablas torpemente otra lengua que no aprendiste en escuela primaria, dicen que vendes tu alma a los señores del norte. Cuando dices, sí, señora, pero sueñas con el mar mientras barres los suelos y limpias el polvo y desinfectas los váteres de los señores del norte. Y dices, sí, señora, pero guardas tu rabia en el bolsillo de las propinas mientras apagas la plancha y sirves el desayuno a los señores del norte. A mí me parece súper, dentro pues también de las imágenes que hay en todo el libro, ¿no? Dentro del lenguaje, que trabajas mucho el lenguaje también. Es un libro bastante político. Y yo lo que quisiera preguntarte es, ¿crees que aún no hemos perdido el sur? Es una buena pregunta. Fue como pero no lo tengo claro. Es un verso de sí, lo sé, aún no libro. hemos perdido el sur. Sí, yo creo que no lo hemos perdido todavía. Pero bueno, para mí es fundamental, creo que es algo que se ve en todo el libro, ¿no? Hay un sustrato muy importante de toda la tradición griega en el libro, y es por un motivo, ¿no? En 2014, le contaba yo el otro día, cuando nos reunimos para hablar sobre esto, estuve por primera vez en Grecia, y fue, bueno, justo en 2014, plena crisis económica, antes del famoso referéndum, ¿no? del pueblo griego. Y la sensación, tuve una sensación muy extraña, que es lo que me ha llevado a estudiar la lengua durante todos estos años y de algún modo a desear en algún momento mudarme allí permanentemente. Es que observé que en aquel clima tan complejo y difícil había como una especie de cualidad de mantener la celebración en medio de la tragedia. Es como si a pesar de la situación, la gente no solo resistiera, sino que además fuera capaz de seguir celebrando la vida.
Y creo que eso es algo que mantienen ese sustrato dionisíaco, ¿no? Que en Grecia es muy evidente, ¿no? Por la antigua cultura, que se mantiene a pesar del cristianismo ortodoxo, ¿no? El que profesa más de un 90% de la población, que se dice rápido. Pero yo creo que la celebración se sigue manteniendo mucho, ¿no? Y creo que es algo que en realidad es muy común en los pueblos que llaman del sur, ¿no? Creo que es un rasgo bastante característico, no solo en los pueblos del sur de Europa, sino en otros pueblos que otras personas consideran sur, ¿no? Y bueno, y el fragmento que has leído concretamente está basado en una experiencia personal, de hecho, de ese mismo año, porque viví una situación muy surrealista. Que bueno, que como esto se está grabando es un poco raro decirlo así, ¿no? Pero me quedé un par de noches en un hotel súper caro que yo no pagué porque estaba yendo con una amiga y esa amiga pues me ofreció quedarme con ella un par de noches allí, ¿no? Y el contraste era bestial, porque yo desde mi situación en aquel momento, persona precaria, yo me sentía mucho más cercana a las personas que trabajaban en el hotel que a la persona con la que me estaba quedando en la habitación y para mí era muy surrealista todo aquello. Entonces, el observar también la reacción, ¿no? que es algo que ya veo en Barcelona, pero en aquel momento, en plena crisis griega, era muy evidente el peso que tiene la turistificación, cómo las personas de clase trabajadora, ¿no? tienen que soportar y pasar por ciertas situaciones que son muy asquerosamente degradantes, ¿no? Diariamente, además. En este caso, en un hotel, pues una Kelly, ¿no? Una mujer que a lo mejor le pagan, pues imagínate, no sé en Grecia cuánto pagarían, pero probablemente menos de 2 euros por habitación, ¿no? De limpieza. Y, y era eso, y era pleno agosto y había, para mí era surrealista ver a un botones con un traje increíblemente grueso, con el calor que hace en Atenas en verano, y pensando, Dios mío, pero ¿cómo esta persona no se muere, no se desmaya? ¿No? Es como cómo el capitalismo nos somete física y psicológicamente a todos los niveles. Y bueno, claro, y en ese caso el personaje de la mendiga que aparece en Latitud Sur recurrentemente, de forma recurrente, perdón, es un poco también, surgió de forma no intencionada, apareció en un poema como si hiciera acto ella misma para decir, hola, estoy aquí. No lo pensé, no lo hice de manera premeditada, pero surgió y lo quise desarrollar, me pareció interesante y al final le di como un camino y un recorrido. Y al final la mendiga es que es una figura inspirada en los mendicantes. Perdón, ¿escucháis ruido de fondo de mi lado? Sí. Vale, voy a cerrar la ventana, ¿vale? Es que vivo al lado de un parque y todavía hay gente que le quedan petardos de San Juan. Justo eso quería preguntarte antes de que entremos en la mendiga, justamente era eso, ¿no? ¿Qué es lo que representa la mendiga? Puede ser que represente a la clase trabajadora, a todas las personas, a todo este imaginario de la clase trabajadora del sur, y No. se podría extrapolar al sur global, no solamente al sur de Europa, sino al sur. Claro, para empezar, la mendiga no representa a la clase trabajadora porque no tiene clase, por un motivo, porque está, lo que decía, está inspirada en la figura del mendicante budista de la antigua India, que iba de pueblo en pueblo solo con su ropa y con un cuenco. Y el cuenco era su única pertenencia, ¿no? Entonces, el cuenco era básicamente para... Él iba por los pueblos y la gente que le daba algo de comida, pues lo depositaba allí y él comía de lo que la gente le daba. Pero es una forma también, para mí la mendiga representa la liberación de la conversión del cuerpo en fuerza de trabajo.
Es como el cuerpo que, joder, con los petardos, el cuerpo que realmente se pertenece a sí mismo y que se libera de ser, ¿no?, fuerza de trabajo para ser en sí mismo. Eso es para mí la mendiga. Y se dirige al sur como territorio simbólico de ese lugar donde se celebra, pero donde también se admite la tragedia como parte de la vida, ¿no? Pero donde hay celebración. Para mí la celebración es importante. Creo que es algo que quise reflejar en el libro, que me costó mucho, digamos, encontrar la manera de hacerlo, pero quería que realmente hubiera una parte del libro que palpitara con ese pozo dionisíaco y que está reflejado sobre todo en la segunda parte, ¿no?, que creo que es muy evidente, también cambia a nivel formal, ¿no? Hay un recorrido y está un poco ahí. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, tu libro es una demostración también de que la forma, la estética, no está peleada con lo político, con el mensaje de fondo, ¿no? Porque existe pues una idea generalizada pues que para escribir poesía política hay que hacerlo de una manera muy llana, muy sencilla, ¿no? Con un mensaje claro. Pero este libro no es así, es todo lo contrario. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, que yo creo que mucha gente confunde la poesía política con el panfleto, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando se habla de poesía política se espera leer un panfleto político. Y un panfleto político no es poesía, son dos cosas diferentes, ¿no? El panfleto político intenta adoctrinar o convencer de algún modo, puede que directa o indirectamente, ¿no? Obviamente hay ideologías que no son doctrinas, ¿no? Por ejemplo, pues las luchas por los derechos civiles o derechos humanos, para empezar. Pero lo que quiero decir es que hay un propósito, ¿no? Hay un propósito hacia el interlocutor. En el caso, lo que decías antes, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que el mero hecho de escribir poesía es un acto político. El mero hecho de vivir como vivimos es un acto político. El amar como amamos es un acto político. Y esto que estamos haciendo ahora es un acto político. Porque el motivo que a mí me ha llevado a querer hacer este recital online no es porque me dé pereza trasladarme a un sitio o algo por el estilo, sino porque pienso que hay personas que no pueden ir a determinados lugares porque están enfermas, porque cuidan de otras personas y que la cultura también debe ser accesible a ellas, ¿no? Entonces, para mí mantener estos formatos virtuales, que es algo positivo que nos ha podido traer la pandemia, aunque para la mayor parte de gente sea algo negativo, ¿no? Hay gente que todavía piensa, oh, ¿cuándo abandonaremos del todo lo virtual para lo presencial? ¿No? Es como sí, es necesario que nos toquemos y que nos veamos y que estemos ahí juntas, pero también es necesario recordar que hay gente que no puede estar y que es necesario que haya espacios accesibles para esas personas. Entonces, todo lo que hacemos en realidad es que ser apolítico es un acto político, todo lo que hacemos es político. Creo que, bueno, para mí está clarísimo, puede que para otras personas no sea así, pero para mí está clarísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo con todo lo que has comentado, todo lo que has dicho. Bueno, ya es que estamos de acuerdo en casi todo, la verdad. Bueno, bueno, el otro día también estuvimos hablando de que la poesía genera pensamiento, ¿no? Y que cómo hacer en el caso pues, de personas que nos dedicamos a escribir y que tenemos trabajos muy agotadores, o sea, que pertenecemos a la clase trabajadora, a la clase proletaria. Escribir, crear, o crear, ¿no? Puede ser cualquier tipo de arte, en este caso la poesía, y, o sea, crees firmemente que el hecho, que el poema, que escribe poesía, crea pensamiento también.
Yo creo que depende del tipo de poesía que se escriba. No creo que toda la poesía cree pensamiento. No todo lo que la gente llama poesía crea pensamiento. Para mí, el generar pensamiento, el poema, la escritura del poema en sí misma ya es una creación, ¿no?, de pensamiento cuando hay un cierto proceso detrás. Pero por otro lado, para mí es importante que ese proceso de pensamiento sea compartido con el lector. Y, y por eso creo que el texto tiene que interpelar al lector, no para decirle tú ni para decirle lo que tiene que hacer, sino la interpelación tiene que ser del propio lenguaje, ¿no?, de cómo el lenguaje está escrito, de modo que el lector tenga que intervenir de manera activa para poder ser parte del texto, ¿no?, de algún modo, que la recepción del texto no sea pasiva, sino que tenga que haber como un algo que haga que el lector, que pida algo, ¿no?, del lector. Es como que haya una interpelación. Y yo siempre digo que si un libro lo puedo captar así, leerlo a la primera y cerrarlo y no volver a abrirlo, es que no, realmente no acaba de, ¿no? Es como necesito que el poema me obligue a pensar, necesito que el poema me obligue sí, ¿no?, a entrar en él y a querer descifrar un poco más de lo que está intentando decir, qué hay detrás de su pensamiento, ¿no?, qué hay detrás de sus imágenes. Entonces, no sé si yo lo logro o no lo logro, pero al menos es lo que intento. Y desde Latitud Sur, sobre todo, mi poesía está haciendo un viraje muy claro en esa dirección. Sí, totalmente. Quisiera preguntarte por tus influencias. Uh-huh. Yo otro día también te comenté sobre la poesía beat y que realmente pues este libro no tiene una influencia beat. Me comentaste que te gusta leer más las tradiciones europeas que las latinoamericanas, quizás. Sí, he leído algo de poesía latinoamericana. Es algo bueno que me dio la facultad, por ejemplo, ¿no? La facultad me enseñó a Vallejo, que es algo que, claro, que por ser un poeta peruano no se estudia en la escuela aquí en España, ¿no? Entonces, de hecho, es horrible porque la poesía latinoamericana me parece muchísimo más moderna que la poesía española, la mayor parte de poesía española del siglo XX, exceptuando, obviamente, ¿no?, la generación del 27, Lorca, Cernuda. Hay como un hueco, para mí, es mi percepción. Mi percepción es que hay un hueco de tradición, aburrimiento y algo que no acaba de cuajar. Es muy curioso, pero digo, es mi percepción. Hay muy buenos poetas, obviamente, pero en general, incluso ahora lo noto en poetas que beben muchísimo únicamente o principalmente de la tradición en lengua española, de aquí de España, noto como esa especie es como que falta de trabajo sobre el lenguaje, de sonoridad, textos muy planos, ¿no? Y en cambio, no sé, es como que en América Latina estaba Vallejo, estaba Huidobro, Nicanor Parra. Es decir, hay una cantidad de... Sí, hay poetas que trabajan con el lenguaje de manera distinta y que eran ya mucho más modernos de lo que eran los poetas aquí en España. Pero aunque los he leído, no los considero tampoco una influencia directa, aunque Vallejo sí que lo fue. De hecho, en este librito, En domicilio de nadie, hay un poema que es una paráfrasis de un poema de Vallejo. Y de hecho me contactó un grupo de vallejianos que había en Barcelona para hablar conmigo y me hicieron unos regalos. Pues me gustaría leer ese poema. Cuando puedas, envíame. A mí me da un poco de vergüenza porque lo escribí con 20, 21 años y es como
creo que un poema un poco malo, pero no sé, hay gente a la que le gustó. La cuestión es bueno, que sí que Vallejo lo tuve en gran estima y sí que lo leí durante bastante tiempo, pero últimamente, en los últimos años, me interesan más las tradiciones, las tradiciones poéticas que hay aquí en Europa. Mismamente, ahora mismo estoy estudiando, bueno, no estudiando formalmente, sino leyendo mucha poesía gallega, ¿no? Que tenía ahí como un hueco, ¿no? de la tradición en lengua gallega, que es mucho más vanguardista, por ejemplo, en algunos aspectos que la poesía española aquí de España. Y, y bueno, y también algunas poetas europeas, ¿no? Que para mí son importantísimas, como Inger Christensen, por ejemplo. También la poesía griega, aunque es principalmente escrita por hombres, ¿no? Y es doloroso ver hasta qué punto el patriarcado ha influido tanto. Estoy intentando encontrar mujeres que escriben, ¿no? Dentro de la poesía griega cosas interesantes, pero los grandes poetas del siglo XX griegos, sobre todo como Odisseas Elitis, son como una de mis influencias más fuertes también ahora mismo. Y gracias por la persona que me está mandando corazones y llamándome guapísima. Yo también te quiero. Vale. Sí, bueno, no sé si te parece, si podemos dar paso a las asistentes, perdón, que quieran hacer alguna pregunta, intervenir, opinar, si han podido leer el libro o no. Sí, creo que algunas personas que hay aquí lo han leído y bueno, pues podemos proceder al turno. Si quieres comentar alguna cosa más, tú también. Ah, también, No, ojo, antes de que hable el resto de gente, tenemos ya aquí a Antonio, que es mi maravilloso editor, al que tengo en gran estima y aprecio, y estaría guay que dijera algo, ya que él iba a presentar el evento, pero ha tenido problemas con la conexión y ha entrado más tarde, así que aquí lo tenemos. ¿Estoy dentro ya? Te oímos, te oímos. Sí, estoy dentro. ¿Me estáis oyendo? Sí. Vale, genial. Oye, nada, lo primero, siento haberme retrasado. Estoy en una cabaña en las montañas de Asturias y pensaba que iba a funcionar mucho mejor de lo que funciona la conexión no por internet, porque no hay internet, es por 4G, pero bueno, se va y se viene. Pero bueno, ahora está funcionando. Si en algún momento desaparezco, pues es esto. Vale. Pues gracias por invitarme, Giovanni, y sobre todo por Mónica, a participar aquí. A mí los libros, pero vamos, de Mónica, los dos que tenemos en la colección Buccaneers de Barasek, pues me gustan muchísimo. Por supuesto, han sido seleccionados con todo cariño, cuidado, meditados sobre este Latitud Sur, ¿no? Fue una especie de encontronazo muy positivo porque estábamos releyendo cosas de otros autores de otras tradiciones, como contaba ahora Mónica, nos gusta también mucho, estamos muy influidos por tradiciones pues casi todas cercanas de las vanguardias o lo que se puede llamar la posvanguardia a partir de los años 20, 30, 40 y sobre todo de los 50, ¿no? Americanas y mucha influencia también latinoamericana. Y bueno, este libro de Latitud Sur nos produjo un gozo especial cuando lo leímos y nos encantó la idea de poder volver a publicar a Mónica, que no es una cosa normal en nuestra colección. Nuestra editorial es una editorial pequeña. Publicamos con cuentagotas cuando tenemos la opción y oportunidad. Tenemos unos 8 libros al año más o menos. Y esta colección es una colección que marca la dirección completa de toda la editorial. La colección de Buccaneers es una colección de poesía y con la que iniciamos el proyecto, con el que seguimos y es nuestra nave nodriza, la que nos
hace navegar, ¿no? Y tenerla aquí en esta colección junto a autores como Mauricio Medo, por ejemplo, peruano, o Eduardo Milán, o incluso Espina, que está en otra colección. Tener autores, compartiendo autores con ella como que para ella son referencia, no sé, como Kaiger, a la que ha traducido y con la que nos ha ayudado mucho en publicaciones, o a otra gente de la generación Beat, de la generación Beat, pero de la costa occidental, ¿no? de la costa del otro lado, a la que hemos, pues, Lou Welch, Philip Whalen. Bueno, pues el estar ahí dentro a nosotros nos cuadraba mucho, porque este libro efectivamente tiene un aire muchísimo más mediterráneo, o digamos de profundis mediterráneo, pero en el fondo ese trabajo lingüístico, ese trabajo con la palabra, con el sonido, tiene referencias claras de todos estos movimientos, ¿no? Beat, post-beat, y por supuesto, yo no sé lo que habrá leído de la poesía actual, de vanguardia actual latinoamericana, pero sí que hay muchísimas concomitancias, ¿no? con gente que está trabajando ahora mismo en México, o en Perú, o en Argentina, Uruguay, y está haciendo cosas que, bueno, que van un poco en la línea, en esta línea que no es una línea porque es un archipiélago, ¿no? Que creo yo, todos estas nuevas poéticas, ¿no? Pero sí tiene una referencia clara, o tienen referencias claras de unas con otras y sobre todo de dónde vienen. Y este libro, Latitud Sur, se entronca en eso. Y, bueno, ya digo que para mí fue un gozazo, un goce total leerlo. Y teníamos un problema en la edición, que se acuerda Mónica, porque hay unos poemas fantásticos que están estructurados de una manera diferente, en la que la lectura se hace de una manera diferente, ya lo veréis cuando leáis el libro, pero necesitaría un espacio mayor para poder hacerlo de una manera más fácil, ¿no? Tuvimos que reducirlo y darle la vuelta al libro en la lectura, pero yo creo que al final conseguimos, Mónica estaba completamente de acuerdo con hicimos varias posibilidades, varias opciones, y al final los dos estábamos, bueno, los tres estábamos bastante de acuerdo en que se podía llevar a cabo y se leía bien y que se veía perfectamente la intencionalidad y se leía bien el poema. Y bueno, pues que es un libro muy potente. A mí, desde luego, lo que habla todo lo que habla de las mendigas, la posición desde donde está la visión de la mendiga. La mendiga es una, pero no es una, al mismo tiempo son otras, ¿no? La historia de cómo utiliza el cuenco para que también es como decía ella, pues una transposición política, es decir, el cuenco tiene un significado también, pues puede ser una hoz de un martillo, ¿no? Pero el cuenco en realidad recoge y toma y da dentro de una filosofía política o de trabajo, en el caso de Mónica, pues en la suya y en la de todos, ¿no? Y también estoy de acuerdo con que la actitud, de hecho, es fundamental dentro de la actitud en poesía, la actitud en la vida está marcada por la actitud poética o por el ejercicio de la labor poética, ¿no? Y eso también es una actitud, una posición política, desde luego, marca prácticamente desde salir a caminar en las montañas o pararse a hablar con alguien en una cafetería del centro, todo está marcado, ¿no? Por esa influencia. La colección en la que está Mónica, hay una cosa que, bueno, yo creo que tiene una dirección clara, pero hay una cosa que nos importa mucho, que es el compromiso de los autores con su obra. Es decir, sí pensamos que el compromiso del autor, es decir, no está la obra sola y la obra no funciona de una manera autónoma, sino está relacionada con el autor. Y para nosotros eso es muy importante, es algo que en algún momento de los últimos años del siglo XX se llegó a desechar por completo, ¿no? por teorías que podrían ser acertadas, pero yo no comparto, en las que los autores pues desaparecían de la faz de la poesía, ¿no? Quedaban solamente sus obras. Nosotros pensamos que sí, que ese compromiso, es decir, no hablar de uno mismo, o sea, por supuesto no vamos a volver ahora a discutir el tema de la poesía del yo y demás, que no es eso el
encuentro, ni la línea de lo que estamos tratando de hacer, ni de lo que estoy hablando yo ahora, pero sí del compromiso serio, a largo plazo, bueno, vital, digamos, ¿no? De un autor o autora, perdón, con su obra. Y en eso toda la colección que tenemos, todos los autores y autoras, desde Esther Ramón o Nuria Ruiz de Villaspre, Mónica, Mauricio, Milán, bueno, pues todos los que hemos ido publicando, que han sido 30 títulos, creo que lo comparten, esa actitud vital. Y nada, no os doy más la charla. Que muchísimas gracias, perdonad de nuevo por el problema este que he tenido, y gracias, Giovanni, me gusta siempre mucho escucharte. Y Mónica, bueno, un placer como siempre. Supongo que ahora escucharemos algún poema, ¿no? O algo. Sí, sí, Nada, sí. un abrazo muy grande. Sí, ¿no? Sí, antes me gustaría abrir un turno para las personas que quieran decir algo sobre Claro, claro, el claro. libro, y luego pues sí, cerraré leyendo algunos poemas sí. Sí, yo también Muy quería bien. agradecer las palabras de Antonio, creo que han sido precisas sobre la obra de Mónica. Sí, gracias, Nos Antonio. nos ha dado más luz todavía. Y yo sobre todo quiero agradecerles que hayan tenido la valentía de publicar 2 libros míos, que debe ser una ruina para la editorial. Siempre me parece, no sé, es como les tengo un aprecio especial a Barasek, porque aunque he sacado libros en otras editoriales, el hecho de repetir significa una apuesta por mi trabajo, y es algo por lo que siento un agradecimiento importante, y además es que les tengo mucho cariño a ellos, y siempre que voy a Madrid me lo paso muy bien con Antonio y con Enrique y con Beatriz. Tenemos que repetir el pastel ese de chocolate, por favor. Desde luego que sí. En cuanto vengas, cuando baje de las montañas. Genial. Bueno, como yo sé que a la gente le cuesta esto de arrancarse a las preguntas, pero sé que habrá preguntas, más de una, ya me arranco yo por aquello de estar como en casa, y nunca mejor dicho. No esperaba menos, ¿eh? Y mi pregunta va, porque claro, lo que yo he empezado a leerme el libro, no he tenido tiempo como para sumergirme del todo, pero he empezado. Y conociéndote la trayectoria y conociéndote algunos intereses que además veo por aquí, compañeras de lecturas filosóficas y cosas por aquí. Bueno, mi pregunta va sobre qué hay de la tradición budista, que yo sé que tú eres una gran estudiosa de esto, porque de repente yo lo voy viendo también, voy mascando que hay determinadas imágenes que me llevan allí, pero por otro lado sí que siento mientras estoy leyendo el poemario que voy teniendo como polvo en los zapatos, como si estuviera caminándome el mundo. Sentada yo en mi salón tranquilamente, también os lo digo. ¿Qué tiene de la tradición budista? Bueno, yo creo que principalmente la figura de la mendiga es lo que encarna, más allá de únicamente lo que comentaba antes, ¿no? El mismo hecho de la mendiga, los ropajes, ¿no? Creo que el cuenco no aparece como tal en el libro, de hecho, está inspirado, ¿no? en la figura del mendicante, pero no aparece el cuenco. Sí que está la cuestión de... A mí me gusta mucho del budismo, no solo todo el tema del desapego, ¿no? En el sentido del... Es muy curioso porque, claro, puede haber una mala interpretación siempre, ¿no? De las enseñanzas del Dharma respecto al no desear, ¿no? Pero el no desear es no apegarse, en realidad. No significa que uno no pueda desear, sino que el deseo, o sea, es como... A ver cómo explico esto. Me has pillado, Nares, ¿eh? Es que es una cuestión complicada. Bueno, pero tú puedes, yo lo sé. Al fin y al cabo es un término, porque
yo diferencio el deseo, y cuando hablo de deseo en latitud sur, hablo de impulso, de un impulso que genera creación, que genera unión con el otro, que genera un estado, ¿no? Comunal con el entorno y con el otro. Pero ese deseo no implica necesariamente apego. La mendiga está despojada, ¿no? En la mendiga hay un despojarse de, bueno, ¿no? O sea, de las cualidades, digamos, que tienen que ver con la civilización capitalista, etcétera, no occidental, sino capitalista en sí, ¿no? Y aunque bueno, en realidad como su camino es hacia un sur simbólico, podríamos trasladarlo a cualquier tipo de sur de la geografía. Entonces, lo que decía, para mí es más un sur que une celebración y tragedia que no un territorio específico. Y claro, lo que sí es consciente de lo que sí tiene la mendiga es que es consciente de que es materia y es cuerpo, ¿no? De que ese cuerpo un día morirá. Me recuerda mucho al sutra, creo, si no recuerdo mal, era el sutra de la atención, porque antes muchas veces en la antigua India y el antiguo Tíbet, para que los monjes entendieran lo que es la transitoriedad de la existencia y lo que es la impermanencia, los llevaban a los cementerios. Y los cementerios no eran como los cementerios occidentales, no es que hay tumbas en el suelo, sino que se dejaba a los muertos ahí al aire y se los comían los buitres. Entonces, los maestros llevaban a los discípulos allí y los cortaban, los pedazaban y los dejaban allí. Así como está Antonio aquí explicándome con un gesto muy visual. Y entonces llevaban a los discípulos allí a observar cómo esos miembros eran despedazados y comidos. Entonces, el Sutra de la Atención explica cómo mira ese cuerpo, mira lo que va a pasar, tú serás lo mismo. Tú serás también un cuerpo despedazado, te comerán los buitres, etcétera, etcétera. Entonces la mendiga es consciente de esa materia, ¿no? De hecho, todavía hay prácticas actuales, como la práctica del chot, que bueno, que creo que esto igual en España no se hace porque es un poco ilegal, pero se hacía con huesos humanos, ahora se hace con huesos animales, creo. Y es una práctica en la que se medita sobre el despedazamiento del cuerpo, precisamente. Y es una práctica del budismo vajrayana. Pero la cuestión es que, volviendo a la mendiga, es una cuestión de eso, ¿no? De la materialidad del cuerpo. Y también a partir de esa materialidad también surge el deseo, ¿no? El deseo, porque el sustrato dionisíaco, el eros, que aparece de manera tan intensa, sobre todo en la segunda parte del libro, pero en realidad es como que está en todas partes, ¿no? Está en todo el libro, pero sobre todo en la segunda parte. El eros, en realidad, la mendiga sabe que para conectar con ese eros, para conectar con ese sustrato dionisíaco, tiene que salir de la ciudad, tiene que abandonar la ciudad, tiene que dejar atrás esa civilización, ¿no? Porque el eros o lo dionisíaco solo es posible en la naturaleza. Y bueno, hay algo que claro, ¿no? O sea, de algún modo como civilización hemos evolucionado para hacerlo entre comillas posible o para generar simulacros en las ciudades. Pero es mi sensación y mi convicción de que es algo que solo puede suceder plenamente cuando estamos en la naturaleza, porque estamos en nuestro medio, ¿no? Como animales que somos, como mamíferos que somos también, al fin y al cabo. Y Mónica, ¿y qué tienes tú de esa mendiga? ¿Todo? ¿Una parte? La mendiga es casi un arquetipo. A mí es lo que me gustaría ser. No, pero en realidad, claro, hay muchas cosas de la mendiga en las que de algún modo, ¿no? Pues es un reflejo de algo, pero obviamente yo no puedo ser esa mendiga porque estoy supeditada a ser fuerza de trabajo. No puedo permitirme vagar, no puedo permitirme, pero sí puedo permitirme, por ejemplo, tomar ciertas decisiones sobre mi materia y sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, esa libertad que tiene la mendiga es algo que, digamos, intento que esas pequeñas libertades
estén en mi vida dentro de lo que implica vivir dentro de un sistema determinado, ¿no? Que es algo que por el momento pues no puedo evitar. No sé si algún momento de mi vida lo podré evitar siquiera. Creo que todos estamos de algún modo condicionados, ¿no? Por eso. Al menos los que vivimos en esta parte del mundo y en estas condiciones. Hay una pregunta de María Antonia Massanet. Sí. Sí. No, tenemos una pregunta en el chat de María Antonia. Dice, yo quería hacer una pregunta. El sur del libro tal vez sea el de Europa, pero yo lo he leído los últimos días con la masacre de Melilla de fondo y hay poemas que también acompañan mucho en este sentido y en el del Mediterráneo como Mar de deseo, pero también de muerte, Eros Thanatos, para muchas personas inmigrantes en la primera parte de la obra. Sobre todo pienso en el poema de la página 40. No sé si lo habías pensado o qué te genera esta mirada. Esto es algo que me atraviesa, de hecho, porque precisamente para mí el hecho de que yo tengo una relación de profundo amor con el Mediterráneo, con la luz, con todo lo que implica la geografía mediterránea, ¿no? Que también es la unión de diferentes pueblos que forman esa geografía, porque no todos esos pueblos son pueblos son pueblos europeos, ¿no? Entonces hay una unión ahí, pero claro, es la fosa común más grande del planeta. Entonces, simultáneamente. Y es algo que a mí me genera mucho dolor cada vez que veo el mar, ¿no? Es algo que no puedo decir que me conmueve, sino es como que me agarra y es como si me cogiera el corazón y me lo estrujara, ¿no? De algún modo. Es como, en algún lugar escribí como sobre la sensación de dolor, de cómo los lugares que amamos se convierten en lugares de genocidio, ¿no? Porque es un genocidio, estamos hablando de genocidio, no hablamos de muertes naturales, estamos hablando de una violencia brutal. Y de hecho, uno de los poemas que escribí, ¿no?, en Latitud Sur, no sé si está en Avispero, porque no recuerdo si llegué a incluirlo en Avispero o no, creo que no. Pero se publicó en una antología que publicó José Luis Regojo. ¿Sabéis quién es José Luis Regojo? Es el traductor de Gary Snyder y él participa, bueno, está metido en diferentes organizaciones, bueno, diferentes ONGs que básicamente dan apoyo a las personas que están migrando, ¿no? Y precisamente después de 2014, no recuerdo en qué año, debió ser, claro, este poema debía escribirlo en 2017 o 2018, salió esta antología en la que aparece un poema mío sobre esto. El poema habla de una situación real en la que yo estaba en la playa por la noche con varios amigos, estábamos desnudos y era como una noche muy bonita y simplemente estábamos allí, ¿no? Y en ese momento como de desnudez con el mar, la luna, etcétera, esa sensación de decir, nosotros estamos viviendo este lugar como algo de belleza, ¿no? O de algo compartido que es bello, pero hay gente que está en este momento se está ahogando ahí, ¿no? Es brutal, es realmente brutal. Cuando hablo de sur desde un punto de vista simbólico, no quiero implicar que hay una idealización tampoco de eso. Si tiene sentido lo que digo. Bueno, yo te agradezco que hayas, aunque obviamente lo que ha pasado ahora en Melilla es que es un poco contradictorio, ¿no? Uno puede decir, bueno, se puede sorprender, pero realmente es algo previsible que quizás siga ocurriendo.
porque las políticas migratorias de este país y de Europa pues son asesinas, y es la verdad. Te lo dice una persona que es activista antirracista y que estoy muy metido en este tema, y bueno, es muy complicado, es muy difícil, incluso hablarlo, ¿no? A mí me resulta complicado hablarlo, aunque estoy constantemente hablando del tema en mis redes y metiendo caña y haciendo crítica social con este tema, pero es difícil. Luego, es más fácil escribirlo que articular palabras de manera, o sea, verbalizar todo esto. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, intervenir, comentar, estar en desacuerdo en algo, no sé. Sí, Roxana. Silenciado. Ahora. Hola. Ay, hola, Roxana. Hola. que bueno, a mí el libro me está encantando. Me parece, pensé que lo iba a acabar, pero no, lo acabé, pero como muy rápido. Creo que es un poemario que no es para leer así. O sea, que te da, pues eso, que tienes que ir con calma, releerlo y, bueno, con muchísimo contenido, que se entiende bien, ¿no? Pero que bueno, yo al principio iba como mucho más rápido, después en la segunda parte me costó un poco más y en esa tercera, pero bueno, también es por falta de tiempo. Y me parece que aunque el mensaje está claro, ¿no? Muy claro, y que de todo lo que habéis estado hablando, ¿no? De esa cualidad política, que estoy de acuerdo también con vosotros, que todo es político, será político, etcétera, pero que sí, que tiene una intención clara de crítica, ¿no? a la humanidad y al sistema capitalista a la que está convirtiendo pues eso, el planeta en extinción, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Y me gusta porque, bueno, mucho, ¿no? Porque me parece súper rico a nivel lenguaje. Me sorprendió, no te conocía, ¿no? A pesar de que hicimos un curso juntos de lectura y tal, pero como era un tema así sobre alguien, no sabía, ¿no? Te pregunté si eras cantante, ¿no? Por Elena Salgueiro, porque había visto a Elena Salgueiro, con Mónica Caldeiro me sonaba parecido. Y no te había leído nunca, entonces me sorprendió porque, bueno, pues si eres muy joven y me parece que hay una riqueza bueno, intelectual, de conocimientos, que bueno, pues por todos tus viajes, estudios, etcétera, que tienes, ¿no? Y por tu interés, y que lo reflejas de una manera que no es pesada, ¿no? Porque podía ser un tocho de jugar, y que vas eso como ligando, como eso, que lo que decía antes, que no me acuerdo cómo te llamas. Giovanni. Ediciones, Giovanni. ediciones Ah, no, Nares, sí. ediciones deliciosas, que lo del budista, que yo sé por ese curso que hicimos, que sí que te interesa mucho ese tema y tal, que veo que no te decantas así especialmente por ninguno, ¿no? Que vas como transitando y que vas tú como decantando lo que coges de unas tradiciones culturales o míticas o simbólicas, y que te vas haciendo tu propia trayectoria, ¿no? Cogiendo un poco de aquí y de allá, ¿no? Y luego eso que estás, eso lo de interpelar, eso por ejemplo, yo que vengo así un poco del mundo del teatro, lo mirábamos muchísimo, lo de la recepción y tal, ¿no? Estás interpelando al lector constantemente y sin decirle reñirlo, ni echarte la chapa en plan moral, ¿sabes? Tienes que ser así o no ser tal, pero te está dando un toque y haciéndote pensar en esa postura, ¿no? Luego, por ejemplo, el poema que leíste antes me sorprendió porque dije, ¿habrá visto la película? Porque yo ahora no sé qué película es, ¿no? Pero claro, no la has visto porque ya lo comentaste antes, cómo te surgió ese poema, ¿no? Pero yo escribí hace poco una película que no me acuerdo cómo se llama, pero era de una escritora que no sé si habéis visto, que se metió ella a ser limpiadora para poder escribir sobre las limpiadoras. Y entonces es que, ¿la visteis alguno? ¿No sabéis cuál es? No.
Después se le criticaba mucho porque estableció relaciones con ellas, con las limpiadoras, pero ella estaba como suplantando su identidad y tal. Y bueno, en esa película te reflejaba, porque se metía en el mundo de ellas, cómo era, ¿no? O sea, de cruel, etcétera, lo que hacían todas las limpiadoras, ¿no? Entonces tú, o sea, lo has vivido desde otro punto de vista y para mí me evocó las mismas imágenes que la película, ¿no? Entonces, pues, yo lo habrá leído. Y bueno, me parece súper riquísimo, ¿no? Y después eso, anticapitalista, total, que es, y eso como dándole ahí un zasca al sistema, ¿no? O sea, y a todos a ver qué hacemos y todo esto. Luego sí que efectivamente esta última parte, que aún no le he entrado bien, yo que soy gafosa, cuando tengo progresivos y tal, sí que me cuesta, pero bueno, puedo hacer una fotocopia y ampliarlo, son pocas hojas. Y me parece interesante que lo hayáis metido, porque vamos a ampliar todo el libro por unas hojas. En realidad, esas páginas se escribieron en un papel que tenía un tamaño entre A4 y A3. Porque durante un tiempo estudié caligrafía japonesa, Shodo, y utilicé algunas hojas que tenían los cuadrados para escribir el nombre a los lados y escribir los kanjis, y entonces empecé a escribir poemas en esa hoja poniéndola en apaisado, ¿no? en formato horizontal, que normalmente es vertical, ¿no? y se escribía muy recto, y me sobraban, tenía un montón de esos papeles de cuando estudiaba Shodo, que ya dejé de hacerlo, y dije, voy a empezar a investigar con esto, a ver qué, ¿no? Y empezaron a surgir estos poemas que me recordaban mucho también a mis apuntes de filosofía de cuando estudiaba en bachillerato, por las asociaciones con las fechas, con todas las ideas, pero al fin y al cabo me llevó a crear una unidad formal para esa tercera parte del libro y para algo que yo quería también expresar. No porque hay tres partes diferenciadas en Latitud Sur, ¿no? Está la parte de ciudad, donde la poética es más spoken word, más oral, etcétera, muy vinculada al género urbano, ¿no? A los géneros urbanos de poesía. Una segunda parte donde está todo ese sustrato dionisíaco, que es mucho más torrencial, ¿no? A nivel verbal y a nivel de lenguaje. Y la tercera parte, básicamente lo que pretende es eso, ¿no? ser un descenso y llevar a un lugar que después alcanza una especie de resolución, que en realidad es una paráfrasis de un poema, de un extracto de un poema de Safo. Entonces, esa parte, ¿no? ese descenso, quería que fuera un laberinto. Y un laberinto que además pues ahí estoy. tampoco llega. Ahí estoy en el laberinto. Claro, en los mismos poemas es como que despistan porque las flechas te llevan a un lado y al otro. No es una flecha lineal que te lleva de aquí, 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 ¿no? Puedes leerlo de diferentes maneras, en realidad. Y está pensado para que sea un poco laberíntico y el lugar al que se sale es el nacimiento de la luz, ¿no? Que es con lo que cierra el libro, ¿no? Sí, el último poema que hay unos, lo siento a quien le estoy haciendo spoiler, ¿de acuerdo? Pero, pero bueno, merece la pena igual. Pero sí, el cierre del libro, que precisamente habla también, ¿no? de la cuestión de la creación ante la destrucción de nuestro mundo, de las especies, del propio planeta, ¿no? Cuando dice crear como quien crea desesperadamente contra la destrucción de su mundo, construir con las manos una barca y lanzarla al mar hacia el nacimiento de la luz, que Safo diría, amar el antiguo ritual tanto como lo bello, siendo lo más bello aquello que una amo. ¿No? El último verso es de Safo, ¿no? Bueno, no es de Safo exactamente, es una paráfrasis, ¿no? El verso de Safo concretamente es yo afirmo que lo más bello es lo que una ama. Y en este caso, las manos y la barca, ¿no? La barca que se lanza al mar hacia el nacimiento de la luz es un antiguo rito dionisíaco que es con el que se celebraba la antigua Navidad. No me sale ahora, no sé, solsticio, ayudadme. El solsticio de invierno. El solsticio de invierno, sí, es el solsticio, ¿no? Sí, el solsticio de invierno. Exacto, el solsticio de invierno en la antigua Grecia. Saturnales, ¿no? Sí, en la antigua Grecia lo que se hacía era construir barcas. Y entonces cuando llegaba ese día, ¿no? Las personas se subían a las barcas. Se iban a buscar al sol.
y se echaban al mar para celebrar el nacimiento de la luz, ¿no? Entonces, actualmente en Grecia, en Navidad, como un resto de esa tradición, los niños pequeños hacen barquitas, ¿no? Y sí, pero es por eso, porque antiguamente existía como ritual de celebración del nacimiento de la luz. Entonces, la salida del laberinto es donde lleva, ¿no? Tampoco es un libro tan pesimista y negativo. Creo que de algún modo hay un punto, ¿no? No puedo decir que soy optimista porque no lo soy, la verdad es que no lo soy. Tengo muy poca fe en la civilización y en la especie humana, pero bueno, tengo fe en el resto de especies. Entonces supongo que eso me convierte en una persona. Pensé en que yo soy como el doble de edad, ¿no? Casi. Que se te nota que eres joven. Porque... Tengo 38 años, voy para 40, ojo. Ya, pero bueno, yo soy mucho más mayor. Y bueno, siempre fui bastante utópica y sigo siendo y tal, pero ya como más teórica, a nivel emocional y el cuerpo, estoy como un poco quemada, sinceramente. Me halaga muchísimo y me encanta ver que los jóvenes estáis, ¿no? Ahí creyendo en que se puede hacer algo. A mí me encanta que me llames joven. Galicia, oga ya. Oga ya. Y claro, y que el camino es ir haciendo cimientos, no proyectarse en el futuro, que eso también me gusta mucho, lo dices en algún momento, ¿no? Que no es tener fe en el futuro, sino ir haciendo cimientos en el día a día. Sí, pero tengo que decir que tengo muy poca fe en la especie humana, O sea, yo creo que tengo más fe en el resto de especies y yo creo que la vida seguirá a pesar de nosotros. Pero ese es mi, digamos, sí, ese es mi optimismo, en realidad. Creo que somos totalmente prescindibles, básicamente. Y aunque una vez alguien me pegó una azotaina verbal por esto, un señor poeta patriarcal me dijo que la dignidad humana estaba ante todo. Yo no creo que exista tal cosa como la dignidad humana, yo creo que existe la dignidad de la vida. Y creo que somos parte de ella y que si no la respetamos, pues está bien que no formemos parte de ella como no sé, creo que hay demasiado antropocentrismo en general. Debo decir que coincido también contigo con el pesimismo en la humanidad, pero cada vez que veo a mi sobrino de 3 años, cambia ese pensamiento. Ya, yo tengo una hija, me gustaría pensar que el mundo que vamos a dejar es mejor para ellos, ¿no? Y también para mis sobrinos pequeños. Y quiero pensar pero la verdad es que no puedo, o sea, no puedo no hacer caso, o sea, no puedo obviar lo que dice la ciencia, no puedo obviar que el cambio climático está ahí, no puedo obviar que nuestro planeta, a menos que demos un giro importante en la manera de hacer las cosas y que haya un decrecimiento importante, creo que estamos como, bueno, no nosotros, ¿no? Porque tampoco me gusta incluirme en un nosotros en el que quizá no formo parte, pero sí creo que una parte de la sociedad rica, capitalista, etcétera, está como intentando quemar los últimos cartuchos de lo que pueden disfrutar de esta fiesta. Y esto nos está afectando a todas, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo para quienes amamos y que son seres pequeñitos todavía. Pero bueno, no sé, yo creo que de momento se trata de, como decía Roxana, ir poniendo cimientos, ¿no? Las que podamos y como podamos. A mí me da desde luego esperanza tu libro, o sea, tu poemario, ¿no? Pero no es... No me entran ganas de suicidarme. Bueno, ¿alguna persona más? Eso. Que quiera intervenir, preguntar, comentar. Eso quería comentar una última cosa hacia lo que decía Roxana y atendiéndome un poco a esos últimos versos, ¿no? Que leía antes, que es como cuando escribí eso de crear como quien crea desesperadamente contra la destrucción de su mundo. Es que para mí eso es parte de lo que hago con la poesía, ¿no? Mi forma de intentar
Sé que es absurdo porque en realidad estamos cortando árboles para que estos libros estén aquí en nuestras manos y los estemos leyendo, pero con ese generar pensamiento es como que hay una especie de impulso, de necesidad de crear constantemente para contrarrestar la destrucción. Yo lo siento así, ¿no? Y también siento que mi impulso creativo y poético va en esa dirección. Sí, se nota. Un poema, al menos. Sí, por favor, eso. Léenos algún poemita. Bueno, no sé si Mariano o Sex quiere hacer una pregunta, aunque sea por escucharles. Sí, alguien que Te tienen que quitar el mute para poder decirnos cosas. Desmutense. Desmutense, por favor. Que no por... Que no pueden. Que no pueden. Marian, y creo que dice que no pueden. Ahora, la voluntad que le estáis poniendo para que os entendamos, eso es lo más grande. También lo digo. Se entiende perfectamente. Bueno, en ese caso yo creo que estarán contentos con que nos leas, por favor, 1 o 2 poemitas. Sí. No me voy a alargar demasiado. O 3. Tenemos 3. ¿No? ¿Todavía? Vale. Nunca nadie ve a la mendiga bajo la capa de ropajes deshilachados, ni nadie concibe bajo sus cabellos el cerebro donde nace el escozor inferior del viaje. Exhibe el cuerpo como negación del cuerpo, exhibe lo que hasta entonces era su invisibilidad. No se comprende que la mendiga tiene pechos o que el deseo podría manifestar en ella una oscura ista. Por eso, el silencio de su exuberancia la hace, si cabe, más libre. Y por eso, todos los pasos montañosos son suyos, por eso, todas las islas le pertenecen, por eso, todos los cabos desde Creus hasta Buena Esperanza, desde el Dodecaneso hasta las Islas Salomón. Por las orillas su paso es lento, pero es ella quien lo rige y porque nada posee, todo conserva en sus manos. ¿Qué libertad sino la de vagar, sustituyendo fuerza de trabajo por brisa? ¿Qué libertad sino la de esgrimir la propia carne como escudo ante la imposición ajena? Este es mi cuerpo, afirma la mendiga. Este es el modo en que me pertenezco. Este es mi cuerpo, afirma la mendiga. Este es el modo en que me pertenezco. Y más allá de cualquier consideración de qué haría en su vida o qué nacería de su vientre, la mendiga observa la espina dorsal de una sardina y la entierra con las raíces tras suceder Pascua. Hoy es domingo de resurrección. Abraza la sacudida. No es esa Perséfone que vuelve con la fertilidad de la estación a acariciar de nuevo la fruta incipiente. Regresa toda agua, espera que se disipen las tinieblas hacia los primeros rayos cálidos, toscos. Los miembros resuelven desperezarse y echar a andar hacia la costa de los mapas, donde la tierra le abre amorosa las piernas y empuja sus ingles con las olas el mar, donde la luz ciega a quien tanto habitó la sombra y gritó de éxtasis con el primer despunte de día sobre la piel. Por largo tiempo permaneció oscura en un cuerpo violado de muerte, en la fosa acritanada de los cimientos de unos grandes almacenes donde toda alegría es agónica y ahora ríe de nuevo con alma de golondrina a las playas. ¿Quién querría arrebatarte tal sencillo propósito? ¿Qué impostura te devolvería al gris encierro que todo lo convierte en maquinaria? Aúlla. Grita arriba, el empuje de las olas en tu sexo, gime alto, gime claro tu derecho al sol donde vivas siempre. Gime alto, gime claro tu derecho al sol donde viva siempre. Gime alto, gime claro tu derecho al sol donde vivas siempre. Y que nada devuelva al transeúnte oscuro la fuerza para arrebatarte el aire, el rastro de los pezones libres sobre la arena, la agradable pereza de no construir nada, de no construir nada bajo la luminosidad de yacer, bajo la luminosidad el derecho de ser solo, de solo existir para realizarse el placer de ser solo como un gato
estirándose sobre las piedras de la boca calle. Se agolpan ante los muros del imperio, se hacinan sobre un campo de minas en cada paso hacia el interior de un naufragio, hacia el interior de un lenguaje donde los siglos revelan sus glosas. Se afirman las palabras como lo hacen los monolitos, apelan a su propio peso más allá de la extinción. Y ahí el lenguaje, la talla invisible sobre las tierras y el modo en que las nombramos. Ahí el lenguaje, como el insecto fosilizado en la resina, listo para ser observado, transmutado en objeto decorativo. El lenguaje que se renueva en cada boca, en cada lengua que predice un siglo, rebotándose del paladar a la glotis, a la punta exacta de los molares inferiores y superiores, superponiéndose en muñecas rusas de cajas de resonancia. Hay fiereza en este lenguaje. Hay fiereza y garra sobre el dolor de la ejecución de los nombres que fueron ejecuciones humanas. Cada palabra que dice asesinato, cada palabra que dice genocidio, cada palabra que dice holocausto, los nombres que existen porque el hecho existe. Como dice, permisividad del naufragio, como dice, crímenes de lesa humanidad, como dice, no cuenta usted con los papeles requeridos, como dice, no se permite jugar al balón, como dice, permiso de residencia, como dice, una mujer muere a manos de su marido, como dice, este documento debe ser debidamente compulsado, como dice, este es el lenguaje de la distancia donde las personas de cuencas vacías carecen de ojos y por tanto no pueden verse. No atisban que tienen hombros, que tras sus hombros tienen espaldas, que en las espaldas hay un lunar, que ese lunar fue acariciado por un amante, que ese amante aguarda un regreso en algún rincón del mundo, que ese rincón del mundo en este preciso momento está siendo bombardeado. La crueldad de la naturaleza es la crueldad del lenguaje. La crueldad del lenguaje humano excede con creces la crueldad de la naturaleza. El lenguaje se excede a sí mismo en hasta dónde puede alcanzar la crueldad de la naturaleza. No lo sabemos, es lo cierto. Si el hombre es parte y forma parte de esa misma naturaleza, no podemos entender al hombre separado de ella. La crueldad de la naturaleza es la crueldad del hombre que se agolpa ante los muros del imperio, hacinado, sin espacio para mirarse las cuencas de los ojos, sobre el silencio escarpado de un viejo campo de minas, situado sobre las ruinas de una ciudad perdida, levantada sobre el magma y la piedra negra de una tierra volcánica, más inmemorial aún que la articulación del propio lenguaje. Y si me permitís un último. Por favor. A mí lo único que me parece raro de las presentaciones de las cosas online es que nos falta el ruido después. ¿Puedo lanzarme un último o puedo lanzarme un par? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estáis de a gusto? ¿Y qué preferís? O sea, por Dos, favor. ¿no? Dos por unanimidad. Vale, ok. Dos y el sorteo, si os parece bien, entre los que os habéis quedado aquí. Y con esto nos vamos contentos. De lanzarse al abismo del fuego inhalando sustancias volátiles. Gaseosa, descansa dulcemente el sueño, junto con decisiones pragmáticas como cortarse por un instante la respiración y hacerlo de nuevo al segundo siguiente, en una apnea visionaria vislumbrando el contorno de sustancias azules, invisibles, sutiles. Quien no lo conoce mal sabe y luego desdice a las suicidas que sí, trastorno bipolar, que sí, trastorno depresivo mayor, quien no comprende, tampoco entiende el embargo de sentir la conciencia desdibujada, tal vez en un eterno entusiasmo. Si Eleusis existió, fue en cierto modo por una necesidad poética de contracción, es decir, de palpitarse para vislumbrar cómo sería el alma de los iniciados una vez transitado el pasaje hacia el mundo subterráneo, y quien desea atribuir a Eleusis una acción simbólica, consciente, anda errado. Lo cierto es que no podemos saber con certeza qué experiencia suponía que los iniciados alcanzaran la ausencia de dudas sobre cómo podía existir su alma al otro lado, considerando aquí ambas historia y creencias, no la afirmación siquiera de que no puede negarse ni confirmarse la existencia misma del alma en base a pruebas objetivas.
Por lo tanto, ese cómo podría ser en sí mismo la experiencia sin más, pero qué multiversos verían, qué planos oscuros y profundos en el culto a las divinidades cetónicas que habitan todo lo que está bajo los campos cultivados, los caminos, las casas de moral dudosa, las palabras de las viejas que afinan el velo con el otro mundo como quien inhala sustancias volátiles. Lo asimilan los oídos, lo asimila la forma. ¿Quién no puede resistirse ante los ojos cuando son otros sentidos los que comprenden? Son amarillos los labios de las diosas, son perfectas las superficies que emanan de las figuras de la creación, perdidos por completo en el dulcísimo bucle de los frutos embriagados como un prólogo delicioso. Pero son solo notas, y los poemas reflejos de esas notas mentales. El hilo de las bacantes no pierde nunca la tensión sobre la que danzan, aunque las bufandas se deshilachen en el kilometraje del drama, aunque no se produzca conciliación alguna entre esta vida que habitamos y lo que sucede en las profundidades de esa otra vida. Opón, una clara resistencia a la cimentación que la urbe hace de los cuerpos y a sus ritos falsos y a sus dioses, simplemente a cualquier dios que no escoja el instinto. Esa es la ceremonia, ese es el fuego que nos corresponde. Somos la especie que lo robó y sin embargo nos empeñamos en seguir implorándolo como si no nos perteneciera, aunque fuera solo por puro deleite o vandalismo. Si la asimilación de cultos y su sincretismo suponen la pérdida de la luz, más vale declararse inmersa en el rito, inmersa en lo secreto, inmersa en la orgía mistérica, que finalmente es la conexión etimológica con el entusiasmo divino, con la atracción por el alma existente o no, igual que el alma se empeña inagotable en redactar los estatutos del vínculo con lo profundo. La poesía. Είμαστε μία πύρα της ομορφιάς, όλο που είναι όμορφο και με εμάς. Είμαστε μία πύρα της ομορφιάς, όλο που είναι όμορφο και με εμάς. Είμαστε μία πύρα της ομορφιάς, όλο που είναι όμορφο más. Peíname con pericia el corazón de la arquitectura de los siglos si aún se construye este castillo en el interior medieval. Adiós, adiós. Todo cuanto nos rodea, todo cuanto nos rodea está muriendo ahora mismo, en este mismo instante. Todo cuanto nos rodea está muriendo ahora mismo, en este mismo instante. En un unísono podríamos decir que cuanto más agónico, más agudo, pero aún así, ¡oh, qué oración esta! Billones de flores pereciendo en los maceteros, una apoptosis posible para una visión clara del apocalipsis ahora mismo. Seré esa célula que implosiona sobre sí misma en un estallido nebuloso de furias. Seré la inmolación lámpara de la que no podrás apartar el rostro de mis miembros, mi corazón, un coño ardiendo el naufragio en alta mar. Seré la extraña, la hermana, la mendiga. Seré la extraña, la hermana, la mendiga, donde surja el deseo de sus orígenes, donde resbale la pierna del cielo para ubicar su lugar, canicas celestes en manos de un infinito de geometrías imposibles. Somos una pira de belleza. Todo lo que es bello arde con nosotros. Somos una pira de belleza. Todo lo que es bello arde con nosotros. Somos una pira de belleza y todo lo que es bello arde con nosotros. Bravo. Gracias. Te estaba imaginando como con un coro griego detrás. Y todos a la vez. Con ese verso. Esto tengo que hacerlo en plan underground en el teatro de Dionisos de la Acrópolis un día. Bueno, Sí, y si te animas a hacerlo
en el parque de cualquier ciudad, cuenta con nosotros. También. Gracias, Nares, y muchísimas gracias por organizar esto. Gracias por ese cartel tan bonito, surrealista, dorado y azul y precioso que has hecho, que me encanta. Me encanta absolutamente. Fue la mendiga la culpable de que te pusiera alas, que lo sepas. Sí, alas y una falda de señora, ¿no? También. En realidad es una foto antigua de una trabajadora, creo que es de una trabajadora de Estados Unidos, recién abolida la esclavitud. Maravilloso, gracias por este detalle, me encanta. Me encanta y me emociona. Y gracias también al Erizo por estar ahí haciendo su trabajo de fondo. Su trabajo de secretaria. Al Erizo le voy a pasar yo ahora, precisamente antes de irnos, antes de despediros del todo, los mandos para que nos diga, compartiéndonos pantalla a través de la tecnología, para que nos diga quién ha sido la flamante o el flamante ganador de tus 2 poemarios. Entonces, le voy a... Vale, mientras Erizo hace su faena de secretaria, quería también darle las gracias a Gio por estar aquí, por haberme acompañado, por haber aceptado la propuesta, que creo que ha sido súper interesante. Me ha encantado el enfoque porque, bueno, me ha gustado hacerlo así, la verdad lo he disfrutado un montón, así que gracias. No, de nada, gracias a ti, porque a mí, o sea, como dije al principio, me sorprendió muchísimo tu invitación. Bueno, aunque somos amigos y conversamos, pero yo te tengo admiración y muchísimo respeto, y, o sea, como persona, además como poeta, también como persona, obviamente, como creadora, y también lo que haces en un bueno, no escenario, pero cuando recitas también, cuando lees tus textos, bueno, la vez que, o sea, yo no te he visto mucho en persona, porque obviamente vives en Barcelona, yo en Madrid, y todas las veces que has venido a Madrid, que he podido ir a verte, pues siempre ha sido para mí muy impresionante escucharte y verte, y todo lo que haces, ¿no? Cuando estás delante de un público, y yo me quedo casi como embobado, ¿no? Siempre que te veo y te escucho, ¿no? Gracias por invitar, gracias a todas las asistentes por estar aquí en esta presentación, conversación online, y gracias a Nares, a Erizo, también por intermediar, ¿no? Por organizar esto. No te escuchamos, Erizo. Desmuteate. ¿Ahora? Sí, el problema es que no voy a salir en pantalla en la grabación. ¿Pero puedes compartir pantalla? Puedo compartir pantalla. Y te decimos si se ve. Comparto pantalla. Y yo retransmito, no pasa nada. Bien, lo vemos. Aquí tenéis el nombre de las personas participantes. Isabel, Lidia, Ses, María Antonia, Rosana, no voy a poder decir el siguiente nombre, y J. Villace. Tenemos el premio, os recuerdo que son los 2 poemarios de Mónica en la editorial Barasec, Avispero y Latitud Sur, para que os hinchéis bien a leer a Mónica, aunque tiene otros poemarios que os invitamos a rebuscar por ahí para haceros con su obra completa como si fueran cromos. Por cierto, quería comentar un pequeño detalle, que mi primer libro lo publiqué en Puerto Rico, no lo publiqué en España. Así que ese va a ser imposible, os va a faltar un cromo siempre. No es imposible, se puede encontrar en la página web de la editorial Isla Negra, pero es un detalle curioso, porque al principio de mi carrera en España nadie me quería publicar, me publicaron en Puerto Rico, quizá vieron algo interesante que no veían los españoles en aquel momento. Me alegro infinito. Ya que hablamos hoy precisamente, ¿no?, de la tradición latinoamericana y todo esto, me parece un dato curioso que me acabo de acordar.
Por favor, Un detalle técnico. detalle técnico de Erizo. En la pantalla de FESC hay una persona que creo que habéis dicho que es Marian, que a lo mejor merece participar. Claro, estaría bien como saberlo. Lo que pasa es que yo ahora mismo no os estoy viendo. Que decida Mónica, creo. Así. ¿Yo qué tengo que decir? Pues claro, metemos a Marian en el sorteo. Venga ahí, dale. Bueno. Pues es el momento de que nuestro erizo inocente le dé al... Le doy. Venga. And the winner is... Antonia Massanet. Bien, bravo. Bueno, María Antonia, pues como nos tienes súper fichados, o bien te mandamos nosotros un mensajito, o bien si te nos adelantas, mándanos un mensajito tú con tu dirección y te hacemos llegar lo antes posible los 2 libritos de Mónica. Desde aquí, deciros que ha sido un gusto enorme, no solo organizarlo, hacer el cartelico y todas estas cosas, sino escucharte, Gio, escucharte, Mónica. Voy a leer ahora de nuevo, voy a volver a empezar el libro con otros ojos y he de decir que es que ha sido impresionantemente coincidente con un montón de líneas de pensamiento que tengo yo ahora, incluso con una de las cosas que llevo haciendo todo el ratito, que con un poco de suerte de aquí a poco tiempo os enseñaré. En cualquier caso, que sepáis que ahora en verano Ediciones Deliciosas no para. Esta semana empieza el obrador Porque me apoyo en ti, impartido por Ana Rossetti, en el que vamos a hablar de 4 de las mejores escritoras españolas del siglo XX, Carmen Conde, Elena Fortún, María de la O, Lejárraga y Rosa Chacel. Empieza también la semana que viene el obrador de poesía collage que llevo yo y que veo por aquí a una de las obradoras. Y bueno, ahí estaremos con un proyecto secreto. Nos iremos de viaje, nos iremos de vacaciones en vez de vacaciones. Y aunque nos separarán mares y océanos, aquí estaremos. Una cosa súper importante, si queréis seguir sabiendo y conociendo todas las cosas que sabe Mónica, este verano hace 1 año y pico, bueno, alguien nos ha puesto aquí, vale, sí, ahora mismo te leo. No te voy a decir el nombre porque es el de nombre rarísimo, pero ahora mismo te leo. Que este verano que vais a tener en agosto, en abierto, la masterclass que nos dio Mónica hace 1 año y medio sobre poetas de la generación Beat, que no debería llamarlas así, bajo ningún concepto, porque ya quedó muy claro en aquella sesión que no se las debía llamar así. Pero para entendernos, que lo vais a tener en abierto, en YouTube, dentro de nada. Estáos atentas a nuestras redes, yo qué sé. Y ahora sí, leo. Dice, si me lo permitís, perdóname, check for news, o eso. Dice, si me lo permitís, yo tengo una preguntita antes de irme del acto. Por supuesto que sí. Lo primero, darle la enhorabuena a Mónica por el libro, porque me lo he leído unas cuantas veces y me parece una verdadera genialidad, tanto en contenido como en continente. Y personalmente agradezco el hecho de que obliga al lector a pensar y a ser parte activa en todo momento de la propia lectura. Tal y como comentas, se nota una clara diferenciación en las 3 partes del libro y de hecho también se pueden apreciar una evolución en la propia complejidad de los poemas, especialmente en la 3ª parte. ¿Qué parte hay de influencia debida a lecturas de otro tipo de poéticas como la poesía del lenguaje o poesía experimental con influencia matemática como la de la propia Inger Christensen que antes has mencionado y qué hay de la propia evolución personal de Mónica, por ejemplo, por el hecho de haberte introducido profesionalmente en el campo de la ciencia? Enhorabuena a Nares, a Giovanni, a Antonio y a Mónica por la presentación. Muchísimas gracias por tu pregunta, que anda, que no es complicadita. Ahí te la dejo, Mónica. Venga, aquí poniéndome entre la espada y la pared. Sí, antes cuando hablábamos de influencias me olvidé mencionar que se me quedó en el tintero la influencia de la corriente de la poesía del lenguaje norteamericana, que sí que es cierto, esto lo comentaba además el otro día con Gio en nuestra conversación previa a esta presentación,
que ahora mismo siento que influye más en mí toda la corriente de quizá la segunda mitad de la escuela de Nueva York. También, como decía Antonio, ¿no? Poetas igual dentro de los beats, los que están más en la línea del trabajo con el lenguaje, como Joan Caiger, los que estaban, que ya murieron todos, como Joan Caiger o Lou Welch, que por cierto yo aquí un verso de Lou Welch en mi brazo. Y sí, obviamente los poetas de la escuela del lenguaje, de la poesía del lenguaje, de esa, como Charles Bernstein, al que traduje al catalán, o Quien me encanta y que está traducida en Thriller 71, es que tiene un nombre que te la marinera, Meimei Bersenburg, creo que es, no sé cómo se pronuncia el apellido porque parece alemán y yo no tengo ni papa de alemán, o parece de alguna de estas lenguas, pero es este libro que os lo puedo enseñar. ¡Uah! Si no me rompo, que es este libro maravilloso que os recomiendo, que Me encantan los artistas, que creo que es uno de los libros de poesía más complejos que he leído, que tiene una increíble mezcolanza de imagen y de ciencia. Y para mí lo más interesante de la ciencia es que afina mucho con el lenguaje. En la ciencia, las cosas que se dicen de una manera muy certera, específica, digamos que es un lenguaje muy específico, ¿no? Afina mucho en su especificidad. Y eso me interesa en el campo de la poesía para el uso de la imagen, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que una imagen sea cada vez más específica para que sea más viva también? ¿No? Eso es una de las cosas que me llevo del lenguaje que se utiliza en la ciencia. Obviamente, Inger Christensen va mucho más allá en su poética porque ella era matemática. Entonces, es como que los números, ¿no? Hay cosas que yo no puedo nombrar porque yo no soy matemática, de hecho soy una cafre en mates y fui muy feliz cuando la abandoné al pasar la secundaria. La ciencia que me interesa es más bien pues, la medicina, la biología, las cositas que pasan dentro de los seres vivos, ¿no? La botánica me gusta mucho y tal, pero digamos que lo que me interesa más del lenguaje científico es precisamente eso, su especificidad y cómo eso contribuye también a que el lenguaje poético sea también más concreto y específico. Decía Ezra Pound una cosa que me maravilla, que es mejor crear una sola buena imagen en toda tu vida que un montón de palabrería. Y creo que eso lo condensa muy bien en su poema conocidísimo, que seguro que lo conocéis, el de la estación del metro. En inglés se titula In a Station of the Metro y era algo así como, si no recuerdo mal, me lo sé de memoria, creo. The apparition of those faces in the crowd, petals on a wet black bough, que sería en castellano algo así, en una estación de metro, la aparición de los rostros en la multitud, pétalos en una rama negra y mojada. En realidad es un haiku, ¿no? Es un poema que tiene un título y 2 líneas, pero forman un haiku, es una imagen. Y eso que son los haikus también. Los haikus son imágenes, ¿no? Y esas imágenes nos llevan a una evocación directa. Para mí, la imagen junto con la música es uno de los recursos más potentes que tiene un poema para ser evocador y para transmitir algo al lector, que es mucho más directo que cualquier abstracción del lenguaje. Entonces sí, creo que de la ciencia me llevo sobre todo eso, el uso del lenguaje. Creo que las matemáticas me las dejo para otro día o para otra vida. No sé si con esto he contestado suficiente. Espero que sí. Se nos van despidiendo gente por el chat. Tenemos a estas horas ya. En cualquier caso, yo creo que ya hemos pasado un ratito agradable juntas.
si hace falta me pongo yo aquí de mala. Estoy haciendo tiempo en realidad, a ver si quien ha hecho la pregunta, y yo soy capaz de decir el DIC, nos da el ok de que está contestada. Bueno, sí. súper. Rosana dice súper rato, súper bien, súper guay. Checo Nuts, ¿está contestada tu pregunta? Bueno, Pues también te digo que la falta de respuestas es un sí, o sea, ¿no? sí, también el... Ok. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que nos habéis acompañado. Dice, sí, está, y me puedes llamar Juan, hombre. O sea, unas horas nos lo dices, Juan, que será más fácil. En cualquier caso, gracias a todas las personas que habéis estado con nosotras esta tarde y muchísimas gracias, Giovanni, muchísimas gracias, Mónica, por vuestra charla, por vuestra compañía y por compartir con nosotras bueno, pues toda esta reflexión. Os queremos. Tenemos Patreon. Es verdad, también tenemos Patreon para quien quiera apoyar el proyecto. Pero eso, si queréis saber más, a nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Mónica, pensaré en ti en cuanto esté mirando al mar. No te digo más. Que vayan muy bien que vayan bien las vacaciones, Nares. Hablamos a la vuelta. Y gracias a todas por asistir. Ha sido un súper mega placer y una alegría. Chao. Chao. Gracias. Adiós, yo.